Abrazos para todos desde Santa Almería, España. Soy Will Graham y vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy estaremos en el capítulo 3.2. Seguimos con el tema general del decreto de Dios. El título de hoy es: el decreto no es por presciencia. El decreto no es por presciencia. La semana pasada hablamos en el capítulo 3.1, o bueno, mejor dicho, hablé yo y vosotros estuvisteis ahí tomando apuntes, prestando atención. Hablamos sobre el decreto divino, ¿verdad? Os expliqué que Dios desde la eternidad, según el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, pues Él decretó todo lo que llega a suceder en el tiempo. Este segundo párrafo está directamente relacionado con el primer párrafo, así que el 3.2 tiene que ver con el 3.1. Y ahora podemos ver que este párrafo es marcadamente corto y sencillo. Yo aquí no tengo mucho que decir. Creo que vamos a tener ahora la clase de teología más breve en la historia del movimiento evangélico. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Así que nada, vamos a leer el texto, capítulo 3.2 de la Confesión. Y para ganar algo de tiempo, ¿verdad?, para que la clase se alargue un poco, quisiera hablar de forma bien lenta. Capítulo 3, versículo 2, o bueno, capítulo 3, artículo 2, en versión lenta. Aunque Dios... No, lo voy a leer bien, porque vais a pagar. A ver, capítulo 3, artículo 2. Bueno, si acabamos pronto, da igual, ¿no? Dice: aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. Bueno, voy a leerlo, porque tenemos tiempo, ¿no? 3.2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede llegar a suceder en todas las condiciones que se puedan suponer, aún así, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que llegaría a suceder en tales condiciones. Bueno, amén. Seguimos con el 3.3. Algunos comentarios a modo de reflexión y ya voy aquí apagando. De nuevo, podéis ver, es un párrafo bien corto, tiene una sola idea central y es una idea bien sencilla. Algunos comentarios y ya la semana que viene seguimos con el 3.3. Este párrafo, 3.2, destaca que el decreto eterno de Dios no depende de su presciencia, no depende de su previo conocimiento. Indudablemente, en virtud del conocimiento necesario de Dios, pues el Señor sabe muy bien lo que podría llegar a acontecer. Y esto lo dice claramente aquí la confesión. No obstante, Dios no decreta nada según su previo conocimiento, sino que decreta lo que decreta fundamentándose en su santa voluntad. Dios decreta lo que decreta porque quiere decretar lo que decreta. Os recuerdo que la semana pasada, en el capítulo 3.1, leímos que Dios, por el sapientísimo y el santísimo consejo de su voluntad, decreta todo lo que llega a suceder. Esto quiere decir, en términos muy básicos, que todo lo que se da en la historia, en última instancia, proviene de la voluntad del Señor. Y citamos un par de textos la semana pasada. El primero del Antiguo Testamento, Isaías 46:10. Dios dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y luego en el Nuevo Testamento, Efesios 1:11, Dios hace toda la cosa, según Pablo, según el designio de su voluntad. Básicamente, detrás de todo está la voluntad del único soberano. Felipe Melanchthon, el brazo derecho de Martín Lutero, a ver si tengo el libro por aquí, que lo compré el otro día en una librería secular en Almería. A ver.
Sí que lo tenía por aquí hace un rato. Bueno, pido disculpas. Sé que tenía el libro por aquí en el despacho. Cito lo que dice Melanchthon, y si veo el libro, pues ya os lo enseñaré. Melanchthon dice, brazo derecho de Martín Lutero en la ciudad de Wittenberg, también enseñaba en la universidad ahí, todas las cosas que ocurren necesariamente según la predestinación divina. Dice, todas las cosas que ocurren necesariamente según la predestinación divina. Entonces, todo emana del decreto y de la voluntad de Dios. Y de nuevo, dice Melanchthon, todo ocurre de acuerdo con la disposición divina. Todo ocurre de acuerdo con la disposición divina. En nuestros días, Joel Beeke ha dicho que el decreto de Dios es la voluntad del Altísimo, lo que el Señor de los ejércitos ha propuesto. Entonces, estamos básicamente diciendo lo mismo, ¿no? Que el decreto del Señor emana de su santísima voluntad. Esto significa que en la esfera de la salvación, que Dios no salva a nadie según su previo conocimiento. En términos de Thomas Watson, el puritano, si el decreto de Dios es eterno e inmutable, entonces Dios no elige previendo nuestra fe como sostienen los arminianos. Y de nuevo, dice Thomas Watson, el decreto de la elección de Dios es eterno e inmutable, por tanto, no depende de una fe prevista. Y cita un texto de Hechos 13:48, donde está escrito, creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. Y agrega Watson, no fueron elegidos por haber creído, sino que creyeron por haber sido elegidos. Amén. Algunos podrían objetar a esta idea diciendo que en 1 de Pedro 1:2, el apóstol, el pescador más famoso de la historia, dice que Dios sí nos salva según su presciencia. Dice 1 de Pedro 1:2, los santos son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Sin embargo, el tipo de conocimiento que Pedro aquí tiene en mente, a la hora de utilizar el vocablo presciencia, es el conocimiento amoroso que tiene Dios de sus escogidos. En realidad, podríamos traducir el versículo de 1 de Pedro 1:2 de la siguiente manera. Elegidos según el preamor de Dios Padre. Y voy a compartir con vosotros un par de textos del Nuevo Testamento que utilizan la misma raíz verbal para que veáis cómo esto funciona. Los textos son Romanos 8:29 y a continuación Romanos 11:2. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, la idea paulina aquí es que Dios predestina para salvación a aquellos que Él ya amó, Él ya conoció. Entonces, Dios ama a un pueblo, Dios conoce a un pueblo salvíficamente y predestina a ese pueblo para que alcance la salvación. Y vemos lo mismo en Romanos 11, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. El conocimiento entonces nombrado por Pedro, en 1 de Pedro 1:2, no es el conocimiento de datos. Es el conocimiento íntimo, personal y salvífico de personas, a saber, de los elegidos. Podemos concluir esta clase entonces diciendo que el decreto de Dios no es por presciencia, sino por su santa voluntad. Dios decretó lo que decretó porque quiso decretar lo que decretó. Su voluntad es la gran fuerza detrás de todo, incluso en la esfera de la salvación. Y ahora mismo estoy viendo el libro de Felipe Melanchthon, os enseño el libro y ya vamos aquí apagando. 2 segundos. Ahí lo tenéis. Felipe Melanchthon y las 2 citas que saqué antes están en este libro, Loci Común. Y podéis ver que el libro ya está, gracias al Señor, en español. De nuevo lo encontré en una librería secular. Así que gracias por el tiempo juntos. Sé que ha sido una clase bien breve. Seguiremos la semana que viene con
capítulo 3.3, hablando sobre la predestinación de Dios para salvación. Abrazos desde Almería, en el amor de Cristo, y nos vemos la semana que viene. Acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.